¿Puede una simple necrológica cambiar el rumbo de una guerra encubierta? Eso fue exactamente lo que ocurrió cuando la muerte del cabo británico George Hooley en Ucrania fue confirmada en un frío y escueto comunicado oficial. Durante meses, el gobierno del Reino Unido repitió sin titubear que no había soldados británicos en el conflicto. Sin embargo, bastó un solo documento, una necrológica publicada por la Press Association, para que esa narrativa se desmoronara por completo. En una sola línea, el texto oficial reconocía lo que Londres negó con vehemencia: la presencia directa de personal militar británico en suelo ucraniano. La noticia no era una simple filtración ni un error administrativo. Era la prueba tangible de que las capas de encubrimiento y las ficciones legales pueden desintegrarse en un instante, y que la verdad, a veces, necesita solo una chispa para incendiar toda una estrategia de negación. El caso Hooley desencadenó una reacción en cadena. Lo que empezó como una formalidad, un homenaje póstumo, se transformó en el detonante de interrogantes incómodos y verdades imposibles de ocultar. Los meses de negaciones oficiales, las declaraciones ambiguas y los argumentos sobre ausencia de tropas quedaron pulverizados por un dato irrefutable: un cabo británico había muerto participando en operaciones en Ucrania. El alcance de este caso va mucho más allá de un solo soldado. Revela un patrón calculado por parte del Reino Unido: involucrarse al máximo nivel militar, minimizando la visibilidad frente a la opinión pública. Cada negación, cada omisión y cada necrológica forman parte de una arquitectura deliberada de mentira, donde la negación oficial se utiliza como arma de guerra, tanto como los drones y los misiles. El impacto sobre el público es devastador. Si una verdad tan crucial puede ocultarse tras meses de manipulación, ¿cuántas otras realidades permanecen fuera de nuestro alcance? La confianza en las instituciones, el sentido de seguridad y hasta la comprensión de los riesgos de una escalada entre potencias están en juego. Ignorar estos hechos puede significar perder mucho más que la credibilidad. Es renunciar a saber quién decide realmente cuándo y cómo se libra una guerra. Para entender la magnitud de este giro, retrocedamos y veamos cómo se construyó el mito de la no intervención. Descubramos cómo, paso a paso, se fue gestando la narrativa oficial que el caso Hooley terminó exponiendo. Analicemos las piezas de este elaborado encubrimiento. ¿Por qué tanto esfuerzo en ocultar lo evidente? Durante años, Londres ha levantado un muro narrativo. La presencia militar británica en Ucrania es, según la versión oficial, puramente de apoyo, limitada a tareas de asesoría, observación o entrenamiento técnico. Nunca, según ellos, hay soldados británicos en la línea del frente ni involucrados directamente en el combate. Para sostener esta postura, el gobierno británico recurre sistemáticamente a eufemismos. Los soldados se convierten en instructores o observadores. Las misiones de combate se disfrazan como ensayos de sistemas, y la presencia física se describe como simple supervisión. Todo está diseñado para no activar alarmas ni dentro ni fuera del país. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. El caso de George Hooley lo deja claro. Su trayectoria muestra que no era un simple instructor ni un observador accidental. Hooley pertenecía a un cuerpo de élite, con experiencia operativa en zonas de conflicto como Afganistán, África Oriental y Europa del Este. Su perfil no encaja en la imagen de un asesor técnico, sino en la de un especialista de fuerzas especiales. La contradicción es abismal, y sin embargo, la estrategia mediática y política sigue siendo la misma: proteger la narrativa, evitar el reconocimiento oficial y blindar a la opinión pública británica de cualquier sacudida. Así, Londres pretende eludir también cualquier reacción internacional que pudiera escalar el conflicto o provocar debates incómodos sobre legalidad y legitimidad. El problema es profundo. Si aceptamos sin más las versiones oficiales, somos cómplices involuntarios de ficciones que pueden distorsionar la política global y empujar al mundo a situaciones mucho más peligrosas de lo que imaginamos. Pero ¿qué sucede cuando la realidad empieza a desbordar todos los límites del encubrimiento
y las pruebas se vuelven imposibles de negar? En el siguiente segmento, veremos cómo la filtración del caso Hooley no solo expuso contradicciones, sino que detonó una cadena de revelaciones que pusieron a prueba la credibilidad de la versión oficial británica. Cuando los instructores dirigen ataques, ¿sigue siendo solo asesoría? La línea se ha difuminado tanto que, en Ucrania, ya cuesta distinguir entre quién enseña y quién combate. Las pruebas son contundentes. Ya no hablamos de suposiciones, sino de hechos documentados que revelan el verdadero alcance de la implicación británica en la guerra. Uno de los casos más claros ocurrió en Ochakov, en la región de Nikolayev. Durante una operación de fuerzas especiales rusas, varios oficiales británicos fueron capturados dentro de un centro de mando ucraniano. No eran voluntarios ni contratistas. Eran militares regulares, operando bajo cobertura, cuya misión no era instruir, sino coordinar ataques reales con misiles y drones occidentales sobre objetivos rusos. Esto rompe por completo la narrativa oficial. No estaban en una sala de clases ni limitados a ofrecer consejos técnicos. Desde ese centro de mando, los oficiales británicos dirigían personalmente el uso de armamento avanzado, eligiendo blancos y supervisando la ejecución de los ataques. Ya no se puede hablar de asesoría. Esto es participación directa en combates. La implicación occidental opera en 3 niveles. El primero, visible, son los instructores y asesores oficialmente reconocidos. El segundo, oculto, involucra a militares regulares que actúan bajo identidades falsas o con permisos especiales, disimulados como civiles o voluntarios. El tercero, invisible para el gran público, es la red de inteligencia y coordinación estratégica, satélites, comunicaciones tácticas y centros de análisis en territorio de la OTAN. Un ejemplo clave de este apoyo invisible es el uso del avión RC-135 Whiskey. Este aparato de reconocimiento británico sobrevuela el Mar Negro y transmite en tiempo real datos críticos a las fuerzas ucranianas. Sin esa información, la precisión y el éxito de muchos ataques con drones y misiles sería imposible. Así, cada nivel de la implicación británica aumenta la letalidad y la sofisticación de la guerra, mientras el discurso oficial insiste en una supuesta neutralidad. El mayor peligro está en subestimar la verdadera naturaleza de esta participación. Si seguimos creyendo que todo es simple asesoría, ignoramos la posibilidad real de una escalada. El riesgo de que una operación salga mal y provoque una confrontación directa entre potencias nucleares. Pero si la implicación militar ya no es un secreto, ¿qué ocurre con los límites legales y éticos? Es hora de examinar cómo se justifican estas operaciones y qué revela esto sobre la hipocresía del sistema internacional. Cuando las máscaras caen, ¿qué queda entre la ley y la guerra? La muerte del cabo británico George Hooley en Ucrania fue mucho más que un accidente trágico. Fue el colapso de un elaborado sistema de encubrimiento. Un simple obituario oficial desmoronó años de narrativa occidental, destruyendo el mito de la no intervención y revelando la participación directa de fuerzas británicas en el conflicto. El derecho internacional establece una frontera clara. Ser instructor significa observar y enseñar, pero coordinar ataques, seleccionar objetivos y planificar operaciones convierte a ese instructor en combatiente. Y, al hacerlo, lo transforma en objetivo legítimo bajo la ley de la guerra. La línea entre asesor y beligerante no solo es delgada, para muchos ya no existe. Esta revelación expone, además, un doble rasero imposible de ignorar. Cuando un británico decide luchar en las filas rusas, es sometido a persecución judicial y a la condena social en su país. Por el contrario, quienes combaten con Ucrania reciben silencio oficial o, en el mejor de los casos, discretos honores póstumos. Así, la hipocresía se normaliza y se convierte en herramienta de guerra híbrida. El caso Hooley abrió una grieta en el relato occidental, pero el efecto dominó apenas comienza. Cada hecho revelado, cada mentira desmontada, erosiona la legitimidad de las declaraciones oficiales y aumenta la presión sobre los gobiernos para responder ante la opinión pública y ante sus propios aliados.
La estrategia británica se hace evidente. Máxima implicación militar, mínima visibilidad. Participar a fondo mientras se niega todo. Cosechar beneficios sin asumir los costos políticos directos. Pero este modelo tiene un costo creciente y peligroso. Cada oficial británico capturado o muerto se convierte en un golpe político capaz de desencadenar una crisis de proporciones incontrolables. La política de ambigüedad puede parecer astuta, pero el precio puede ser la pérdida de control, de legitimidad internacional e incluso de la paz. El mundo observa cómo las ficciones legales se desmoronan. En el abismo abierto entre la ley y la guerra, lo que está en juego es la confianza en las instituciones, la estabilidad europea y la seguridad de millones. ¿Qué sucede cuando los gobiernos ya no pueden ocultarse tras tecnicismos y el coste de la negación supera cualquier beneficio estratégico? Con estos hechos sobre la mesa, exploremos qué lecciones deberíamos extraer y qué señales podrían anticipar un nuevo salto en la escalada. Si la verdad puede filtrarse incluso en los necrológicos más formales, ¿cómo protegerse entonces de la manipulación informativa? La clave está en saber reconocer las señales de encubrimiento. Eufemismos cuidadosamente escogidos, perfiles sospechosamente impecables y asimetrías legales que nunca se explican abiertamente. Cuando un comunicado evita detalles concretos y utiliza frases como observador o asesor, pregunta, ¿por qué esa ambigüedad? Revisa también el contexto de los implicados. Un historial de misiones en zonas de conflicto y una carrera dentro de unidades de élite no suele corresponderse con un simple rol de instructor. Suma a esto la diferencia en el trato legal. Mientras algunos son castigados con dureza por combatir en un bando, otros reciben silencio oficial o incluso honores póstumos. Ahí reside una pista clave de operaciones encubiertas y doble moral. Frente a las narrativas oficiales, el pensamiento crítico es tu mejor defensa. Pregúntate siempre, ¿qué información falta? ¿Quién gana con esta versión de los hechos? Los medios independientes y las fuentes abiertas se convierten en aliados imprescindibles para contrastar versiones y llenar los vacíos que deja la narrativa estatal. Es fundamental consultar varias fuentes y buscar documentos originales, no solo interpretaciones. No caigas en la trampa de la complacencia ni en la aceptación pasiva de explicaciones oficiales. Exigir transparencia y rendición de cuentas es esencial, no solo por justicia, sino por seguridad personal y colectiva. Permitir que la desinformación se normalice pone en riesgo tu reputación y tu criterio, y puede tener consecuencias directas en momentos de crisis o escalada internacional. La habilidad para detectar estas tácticas no es solo un ejercicio intelectual, es un escudo ante la manipulación y una garantía de libertad personal. Si aprendemos a distinguir entre hechos y ficciones convenientes, recuperamos poder sobre nuestra propia interpretación del mundo. Cerrando el círculo, volvamos al origen. ¿Qué nos enseña el caso Julie sobre la guerra y la verdad? La respuesta revela más que un simple error. Nos obliga a replantear el papel del relato oficial en tiempos de conflicto. La próxima vez que leas una nota oficial sobre cualquier conflicto, detente un momento y pregúntate, ¿qué te están ocultando? ¿Cuáles palabras eligen cuidadosamente y por qué? Porque detrás de cada comunicado, de cada declaración formal, puede estar operando una maquinaria de encubrimiento mucho más sofisticada de lo que imaginas. El caso del cabo George Julie no fue solo un desliz. Fue la grieta que deja escapar toda una verdad incómoda. Una sola necrológica oficial bastó para revelar lo que durante meses, o incluso años, se negó sistemáticamente. Que Reino Unido está implicado profunda y estratégicamente en la guerra de Ucrania, bajo múltiples capas de legalismos y ficciones públicas. Permitir que estas narrativas oficiales pasen sin escrutinio nos pone en riesgo. La desinformación no es un juego. Puede conducir a conflictos descontrolados, pérdida de libertades y un debilitamiento irreversible de la confianza pública. Cuando aceptamos sin cuestionar, les entregamos el control del relato y, con ello, el rumbo de nuestra seguridad y nuestro futuro. Solo una vigilancia crítica y colectiva puede detener la escalada de ficciones peligrosas.
Es nuestra obligación, por la verdad, por la estabilidad internacional y por nuestra propia seguridad, observar, preguntar y no conformarnos con respuestas vacías. La historia de George Hooley es un recordatorio contundente de que, a menudo, la verdad se filtra donde menos lo esperamos. Pero solo si estamos atentos, lograremos verla antes de que se pierda entre nuevas capas de silencio.